Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, La tiranía de la mentira. Comencemos. Vivimos en una era de paradojas insolubles, donde el progreso tecnológico convive con el retroceso social, donde la hiperconectividad digital enmascara un aislamiento emocional sin precedentes, y donde el acceso ilimitado a la información ha coincidido misteriosamente con la muerte de la verdad consensuada. Esta introducción nos sitúa frente al espejo roto de la modernidad, obligándonos a contemplar los fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue un proyecto civilizatorio coherente. Cada esquina de nuestra realidad actual grita contradicciones. Somos la generación más educada de la historia, pero también la más susceptible a la manipulación. Hemos conquistado el planeta digital, pero hemos perdido el contacto con lo humano. Celebramos la diversidad mientras construimos burbujas ideológicas herméticas. La narrativa dominante del siglo XXI se ha construido sobre una serie de promesas incumplidas, que la globalización traería prosperidad compartida, que las redes sociales democratizarían el conocimiento, que el libre mercado regularía mágicamente las desigualdades. Esta introducción desmonta meticulosamente estos mitos, mostrando cómo lo que se vendió como emancipación se ha convertido en nuevas formas de esclavitud. El sueño digital se ha transformado en vigilancia masiva. La economía colaborativa en precariedad laboral extrema, la sociedad del conocimiento en la era de la posverdad. Al exponer esta brecha entre expectativa y realidad, nos prepara el terreno para una crítica radical no solo de los sistemas, sino de los fundamentos mismos sobre los que hemos construido nuestra comprensión del mundo. Profundiza en lo que podríamos llamar la gran crisis de representación de nuestro tiempo. Las palabras ya no significan lo que dicen, los líderes no representan a quienes gobiernan, las instituciones no cumplen sus funciones declaradas. Este colapso semiótico tiene consecuencias concretas. Cuando el lenguaje pierde su anclaje en la realidad, la democracia se convierte en una farsa. La justicia en un teatro, la política en un espectáculo vacío. Al exponer esta fractura fundamental entre signo y sustancia, nos obliga a cuestionar todos los marcos conceptuales heredados, todas las categorías que damos por sentadas. Constituye un llamado a despertar de lo que llama la gran hipnosis colectiva. Es un manifiesto contra la complacencia intelectual, contra la tentación de refugiarse en explicaciones simplistas o consuelos ideológicos. Nos confronta con nuestra propia complicidad en los sistemas de opresión que decimos criticar, con nuestras contradicciones no examinadas, con nuestro miedo a pensar más allá de los límites de lo establecido. Al hacerlo, no solo establece el tono para lo que sigue, sino que redefine radicalmente lo que significa leer críticamente en tiempos de crisis civilizatoria. Primera parte. La era de la información. La llamada era de la información representa uno de los períodos más transformadores en la historia de la humanidad, marcado por el acceso instantáneo e ilimitado al conocimiento, pero también por la distorsión sistemática de la verdad. Este paradigma, impulsado por la revolución tecnológica y la globalización, ha redefinido no solo cómo nos comunicamos, sino también cómo pensamos, sentimos y decidimos como individuos y sociedades. Sin embargo, bajo su aparente promesa de democratización del saber, se esconde una paradoja profunda. Cuanto más información circula, más difícil resulta discernir lo real de lo fabricado. En sus inicios, la era de la información fue celebrada como la gran libertadora del conocimiento. Internet rompió barreras geográficas y permitió que voces marginadas encontraran eco en la plaza pública global. La educación, la ciencia y el activismo se beneficiaron de una difusión sin precedentes. Sin embargo, esta hiperconectividad también generó una sobrecarga cognitiva, donde el exceso de datos paraliza más que empodera. El ser humano, incapaz de procesar tal avalancha, recurre a atajos mentales, dejándose llevar por algoritmos que refuerzan sus sesgos en burbujas ideológicas. En este escenario, la mentira se ha sofisticado. Ya no se trata solo de noticias falsas aisladas, sino de ecosistemas completos de desinformación, diseñados para manipular percepciones y emociones. Gobiernos, corporaciones y grupos de interés han convertido la información en el campo de batalla donde la posverdad domina el discurso público. Las redes sociales, con su economía basada en atraer nuestra atención, premian los contenidos virales, sin importar su veracidad. Así, teorías conspirativas, discursos de odio y propaganda política se disfrazan de información alternativa, erosionando los pilares de la libertad. Paralelamente, la misma tecnología que democratizó la información ha facilitado formas de censura sutil y vigilancia masiva.
plataformas digitales, bajo la excusa de combatir la desinformación, ejercen un poder sin precedentes sobre lo que puede o no decirse, generando debates sobre quién define los límites de lo aceptable. Mientras, tecnologías como el reconocimiento facial o el Big Data permiten a estados y empresas rastrear cada movimiento, creando un panóptico digital donde la privacidad es un lujo del pasado. El resultado es un caos epistemológico, sociedades fracturadas donde ya no existe una realidad compartida. Ciudadanos desconfían de instituciones, medios tradicionales y expertos, mientras abrazan narrativas emocionalmente reconfortantes pero falsas. Este clima de incertidumbre alimenta polarización, violencia y apatía, beneficiando a aquellos que buscan control mediante el desconcierto. La era de la información no es ni utopía ni distopía, sino un espejo de nuestras contradicciones. Exige alfabetización digital crítica, ética en el diseño tecnológico y mecanismos transparentes de verificación, porque en un mundo donde la mentira se vuelve tiránica, la verdad ya no es solo un derecho, sino un acto de resistencia. Segunda parte. La era del caos. Vivimos en una época donde la estabilidad se ha convertido en una ilusión, donde los pilares que alguna vez sostuvieron el sentido de realidad colectiva se resquebrajan bajo el peso de fuerzas contradictorias. La era del caos no es simplemente un período de desorden pasajero, sino una condición estructural de nuestro tiempo, un síntoma de una civilización que ha perdido el equilibrio entre progreso y control, entre libertad y manipulación, entre verdad y artificio. Es la consecuencia lógica de una humanidad que, habiendo alcanzado niveles sin precedentes de conocimiento y tecnología, se ve ahora atrapada en su propia red de contradicciones. Durante siglos, las sociedades se sostuvieron sobre narrativas compartidas, religiones, ideologías, proyectos nacionales o la fe en el progreso científico. Estos grandes relatos daban coherencia al mundo, ofreciendo respuestas absolutas en un universo que, de otro modo, parecería absurdo. Pero en las últimas décadas, esos sistemas de creencias se han fracturado. Ya no hay una verdad única, sino infinitas versiones compitiendo en el mercado de la atención. La posmodernidad anunció esta fragmentación, pero lo que entonces era un debate académico se ha convertido en una crisis existencial para millones de personas. Hoy, cada individuo construye su propia realidad a partir de retazos de información, memes, algoritmos y emociones virales. El caos contemporáneo no solo es intelectual, sino temporal. La velocidad a la que se suceden las crisis, políticas, económicas, sanitarias, climáticas, ha creado un estado de shock permanente, donde no hay pausa para asimilar un evento antes de que el siguiente irrumpa. Las redes sociales y los ciclos de noticias 24/7 amplifican este efecto, convirtiendo cada conflicto en un espectáculo efímero que desvanece antes de ser comprendido. Vivimos en un presente perpetuo, sin memoria ni proyecto, donde lo urgente reemplaza a lo importante y la profundidad se sacrifica en el altar de la inmediatez. El recurso más valioso ya no es el petróleo ni el oro, sino la atención humana. Gigantes tecnológicos, medios de comunicación y actores políticos libran una batalla despiadada por capturar segundos de nuestro tiempo consciente. El resultado es una sociedad crónicamente distraída, incapaz de sostener pensamientos complejos o reflexiones prolongadas. Las plataformas digitales han rediseñado nuestras mentes para funcionar en modo multitarea, pero a costa de una erosión generalizada de la capacidad crítica. En el caos informativo, quienes gritan más fuerte, no quienes tienen razón, son los que dominan el discurso. Los sistemas democráticos, otrora basados en el debate racional y el consenso, se han transformado en arenas de espectáculo emocional. Los líderes ya no son elegidos por sus ideas, sino por su habilidad para generar virales, polarizar o encarnar resentimientos. Las campañas políticas se parecen más a guerras de narrativas que a discusiones programáticas, donde los hechos son maleables y las mentiras se normalizan como estrategias comunicativas. El caos no es un accidente, sino una herramienta de poder. En la confusión, los ciudadanos se vuelven más manipulables, más propensos a ceder libertades a cambio de promesas de orden. Desde los gobiernos hasta la prensa, desde la ciencia hasta las ONGs, ninguna institución escapa al descrédito masivo. La desconfianza se ha convertido en la moneda corriente, alimentada por escándalos reales pero también por campañas de intoxicación diseñadas para socavar cualquier autoridad epistémica. En este vacío de legitimidad, florecen los movimientos antisistema, las teorías conspirativas y los mesías digitales que prometen soluciones simples a problemas complejos. El caos institucional no es solo una falla del sistema,
sino un síntoma de que el sistema mismo ya no sabe hacia dónde va. A nivel individual, la era del caos se manifiesta como una epidemia de malestar psicológico. La incertidumbre crónica genera ansiedad, la sobreexposición a amenazas globales, reales o exageradas, alimenta la paranoia, y la falta de un suelo firme de certezas empuja a las personas hacia identidades tribales. En el caos, el cerebro humano busca refugio en dogmas, en líderes fuertes o en comunidades cerradas que ofrezcan la ilusión de control. Las redes sociales explotan estos instintos, convirtiendo cada debate en una guerra de bandos donde el enemigo no es solo quien piensa distinto, sino quien amenaza la frágil coherencia interna de la propia burbuja. El caos no es un callejón sin salida, sino un llamado a reinventar las bases sobre las que organizamos el conocimiento, el poder y la convivencia. Exige nuevos modelos de gobernanza que puedan funcionar en la complejidad, no contra ella. Una educación que priorice el pensamiento crítico sobre la memorización de datos. Tecnologías diseñadas para conectar, no para dividir. Una ética de la comunicación donde la verdad no sea sacrificada por llamar la atención. Pero sobre todo, requiere reconocer que el caos no es un error del sistema, sino su lógica natural cuando el progreso avanza sin brújula moral. La pregunta no es cómo volver a una estabilidad que quizá nunca existió, sino cómo navegar la tormenta sin perder nuestra humanidad en el intento. Tercera parte. Guerra en Valencia. La expresión guerra en Valencia no alude a un enfrentamiento bélico convencional, sino a una metáfora del colapso social, una explosión de tensiones latentes que trascienden lo geográfico para convertirse en síntoma de una época en crisis. Valencia, como escenario simbólico, encarna el punto de ruptura donde convergen desigualdad económica, fractura identitaria, manipulación mediática y el fracaso de las élites. Este conflicto imaginario sirve para explorar cómo las sociedades modernas, incluso en apariencia estables, pueden derivar hacia el caos cuando se ignoran sus heridas estructurales. Raíces del conflicto, la tormenta perfecta. 1. Crisis económica y gentrificación salvaje. Valencia, como muchas ciudades mediterráneas, ha sufrido la mercantilización de su espacio urbano. El turismo masivo, la especulación inmobiliaria y el abandono de industrias locales han creado una brecha insostenible, barrios enteros convertidos en parques temáticos para extranjeros, mientras los residentes son desplazados a periferias empobrecidas. La ira no es solo contra los invasores, sino contra un sistema que reduce la vida a su conveniencia. 2. Fractura identitaria y nacionalismos en choque. La tensión entre identidades, banderas, lenguas y tradiciones dejan de ser patrimonio compartido para convertirse en trincheras. Los discursos políticos, en lugar de mediar, alimentan el resentimiento. Unos ven opresión donde otros perciben privilegios. La pregunta, ¿de quién es Valencia?, ya no tiene respuesta pacífica. 3. El colapso de los servicios públicos. Hospitales saturados, escuelas abandonadas, transporte público ineficiente. Cuando el Estado retira su presencia, la ciudadanía se organiza o se enfrenta. En algunos barrios, redes vecinales llenan el vacío. En otros, grupos violentos imponen su ley. La deslegitimación de las instituciones es caldo de cultivo para milicias populistas de uno y otro signo. La chispa, de la protesta al conflicto abierto. Todo comienza con un incidente trivial, una redada policial, un desahucio, un altercado racista, pero en el clima actual, cada chispa puede incendiar el bosque. Las redes sociales distorsionan el evento, versiones opuestas circulan como certezas absolutas. Primera fase, la revuelta espontánea. Manifestaciones multitudinarias degeneran en saqueos. No son solo vándalos, hay familias desesperadas, jóvenes sin futuro, infiltrados de grupos extremistas. La policía responde con dureza, y un manifestante muere. Su rostro, viralizado, se convierte en bandera. Segunda fase, la militarización. El gobierno declara el estado de excepción. Furgones antidisturbios patrullan las calles, pero ya no hay distinción entre violentos y vecinos indignados. Aparecen las primeras barricadas autogestionadas, y con ellas, milicias ciudadanas armadas con lo que encuentran. Valencia se fragmenta en zonas controladas por distintos grupos, desde asambleas anarquistas hasta células de ultraderecha. Tercera fase, la guerra de narrativas. Los medios internacionales reducen el conflicto a estereotipos, radicales independentistas contra fuerzas del orden o fascismo contra el pueblo. Mientras, Telegram y Dark Web se llenan de videos editados, fake news y llamamientos a la guerra civil. La verdad es la primera baja.
Los actores invisibles. Capital especulativo. Inversores que aprovechan el caos para comprar propiedades a precio de ruina. Intereses geopolíticos. Potencias extranjeras financiando a facciones afines para desestabilizar a la Unión Europea. Algoritmos. Plataformas que monetizan el odio, amplificando los discursos más extremos. Conclusión. ¿Es Valencia el futuro? Esta guerra no es un relato distópico, sino la exacerbación de tendencias ya visibles en muchas ciudades del mundo. Revela que el contrato social se rompe cuando la economía excluye en lugar de integrar, la política divide en lugar de representar, la información desinforma en lugar de ilustrar. Valencia es cualquier ciudad donde el progreso sea solo para unos pocos. Y su guerra, una advertencia: el caos no llega por explosión, sino por erosión. Cuarta parte. La hora de la verdad. Nos encontramos en un punto de inflexión histórico donde la humanidad enfrenta su prueba más decisiva. La hora de la verdad no es simplemente una metáfora, sino el reconocimiento de que hemos agotado el tiempo de las medias tintas, de las excusas y de los aplazamientos. Este concepto representa el instante crucial en que todas las contradicciones, mentiras convenientes y realidades postergadas convergen en una encrucijada que exige una elección fundamental: continuar por la senda de la autodestrucción o emprender el difícil camino de la regeneración. La sociedad global ha funcionado durante décadas bajo ciertos paradigmas incuestionables: el crecimiento económico infinito, la neutralidad benévola del progreso tecnológico, la infalibilidad de las instituciones democráticas. Estos pilares conceptuales se están desmoronando ante nuestros ojos, revelando su naturaleza ilusoria. La hora de la verdad llega cuando ya no podemos fingir que no vemos las grietas en el sistema, cuando las promesas del pasado chocan violentamente con las realidades del presente. Es el momento en que la fe ciega se revela como lo que siempre fue: un acto de autoengaño colectivo. Este período histórico nos presenta una elección binaria de consecuencias existenciales. Por un lado, la tentación del autoritarismo tecnocrático, que promete orden y seguridad a cambio de libertad y autodeterminación. Por otro, el desafío monumental de reinventar nuestras estructuras sociales, económicas y políticas desde sus cimientos. Lo peculiar de esta hora de la verdad es que no podemos permanecer neutrales. La inacción misma constituye una elección con consecuencias irreversibles. Cada institución, cada individuo, cada comunidad está siendo llamado a definirse, no en términos ideológicos abstractos, sino en acciones concretas y compromisos medibles. Los 4 jinetes de nuestra crisis existencial. 1. La crisis ecológica terminal. El cambio climático ya no es una amenaza futura sino una realidad presente que exige respuestas inmediatas y radicales. 2. El colapso del contrato social. La brecha entre élites y ciudadanos ha alcanzado proporciones revolucionarias. 3. La quiebra del sistema cognitivo. La incapacidad colectiva para distinguir verdad de ficción amenaza las bases mismas de la democracia. 4. La obsolescencia de las estructuras de poder. Estados nacionales, instituciones internacionales y corporaciones transnacionales han demostrado su inadecuación para los desafíos actuales. La psicología del momento decisivo. A nivel individual y colectivo, enfrentamos profundas resistencias psicológicas a esta hora de la verdad. El cerebro humano, evolucionado para responder a amenazas inmediatas y concretas, lucha por procesar crisis complejas, sistémicas y de desarrollo lento. Esto explica por qué, incluso ante evidencias abrumadoras, persiste una tendencia a negación colectiva, distracción compulsiva, adicción al entretenimiento trivial, fe mesiánica en soluciones tecnológicas mágicas. Manifestaciones concretas de este momento histórico. En el plano político, se expresa en el agotamiento de los sistemas representativos tradicionales y el surgimiento de fenómenos populistas tanto de izquierda como de derecha. En lo económico, se manifiesta en el cuestionamiento radical del capitalismo neoliberal y sus promesas incumplidas. En lo social, aparece como una crisis de sentido generalizada, donde los relatos tradicionales han perdido su poder de cohesión. El camino bifurcado. Frente a nosotros se extienden 2 trayectorias posibles. 1. La involución autoritaria, donde el miedo y la inseguridad llevan a sociedades enteras a sacrificar libertades fundamentales a cambio de una ilusión de seguridad. 2. La reinvención radical, un proceso doloroso pero necesario de reimaginar completamente nuestras formas de organización social, producción económica y relación con el entorno natural. Lo que hace particularmente dramática esta hora de la verdad es su carácter global y simultáneo.
A diferencia de crisis anteriores, limitadas a regiones o naciones específicas, esta afecta al planeta en su conjunto y a todas las dimensiones de la existencia humana. El rol de la conciencia individual. En este contexto, cada persona enfrenta su propia hora de la verdad existencial. Las preguntas fundamentales ya no pueden eludirse. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por un futuro viable? ¿Cómo reconcilio mi comodidad inmediata con el bienestar colectivo a largo plazo? ¿Qué legado real dejaré a las generaciones futuras? La particularidad de nuestro tiempo es que estas cuestiones filosóficas han adquirido una urgencia práctica sin precedentes. El desafío epistemológico. La hora de la verdad es también una crisis de conocimiento. En un mundo inundado de información pero hambriento de sabiduría, debemos desarrollar nuevas capacidades para distinguir señal de ruido, pensar en términos sistémicos, tolerar la incertidumbre, actuar sin garantías de éxito. En conclusión, esta hora de la verdad tiene una cualidad peculiar, una vez reconocida, no puede desconocerse. Como en el mito de la caja de Pandora, no hay vuelta atrás después de tomar conciencia plena de nuestra situación. Lo que hagamos o dejemos de hacer en este momento crucial definirá el curso de la civilización humana para los próximos siglos. La paradoja fundamental es que, mientras más postergamos esta confrontación con la realidad, más drásticas y dolorosas serán las medidas necesarias. El reloj sigue avanzando, y cada segundo de indecisión reduce nuestras opciones futuras. En este sentido, la hora de la verdad es tanto una advertencia como una oportunidad, el último y mejor chance para cambiar nuestro destino colectivo antes de que el cambio nos sea impuesto por circunstancias fuera de nuestro control. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.